Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, estamos aquí en un día diferente al jueves. La revolución de las canas no pudo el jueves, pero aquí estamos. Hoy es sábado 12, es un día muy guadalupano. Es 12 de diciembre y yo le agradezco enormemente a Héctor Pimentel que me apoye porque en pleno sábado le distraigo su descanso sabatino. Y imagínense, él ahorita estaría tomando vino, pero es muy amable y muy generoso y dijo, no hay problema, don César, aquí estamos, hacemos el programa para que pues podamos fluir. Hoy es sábado 12 de diciembre, estamos a 2 días del 101 aniversario del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y ya. No hay más, no hay otro. Es el sindicato histórico de este país, es el sindicato al que el gobierno no quiere, no nos soportan, no nos aguantan, no toleran que haya un sindicato que sea crítico, que sea propositivo, que esté dando la pelea por la industria eléctrica a favor del pueblo y la nación. Pero el gobierno tiene otras ideas, tiene otros compromisos muy ajenos a esa idea romántica del nacionalismo revolucionario. Oigan, ¿qué es eso de nacionalizar la industria eléctrica? No, esto es un negocio, es una mercancía, deja mucho billete y nos da oportunidad de ganar, dicen los de la clase política. La clase política de este país, corrupta, decadente, mezquina, ha estado entregando todo el país. Ya le falta poquito. Ahí la llevan, clase política, ahí la llevan, señores del gobierno. Ya qué falta. Han entregado telecomunicaciones, energéticos, carreteras, bancos, telecomunicaciones, transportes, qué sé yo, y ahora están entregando la seguridad social. Es decir, ellos tienen el combo completo para la iniciativa privada nacional e internacional, más internacional que nacional, pero a ellos no les importa. Ellos con que reciban el moche, con que reciban su tajada, ellos entregan todo. Están ya muy ensoberbecidos, están sobraditos, porque pues nada los detiene. Ya lo del pensionista ya fue, ya la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados dijo, va, los diputados de PRI, PAN, Partido Verde, el PANAL, el Encuentro Social, ese partido, ¿se acuerdan que lo dijimos? El Partido Encuentro Social es un PES, el PES, con ese, que está a la cola del PRI, está para servirle al patrón. Allá los que le hayan creído que era para hacer propuestas, para defender a la nación, no. Allá hay billete y ellos dijeron, de aquí soy, y ahí están, levantando el dedo para donde diga el PRI. Entonces, PRI, PAN, Partido Verde, PANAL, PES, ya entregaron,
pensioniste, ya están muy contentos, ¿verdad? Ya son felices. Y ahora falta que en la Cámara de Senadores, pues pase lo mismo. No veo por qué va a haber un cambio. La clase política se pone de acuerdo, ya sea en la Cámara de Diputados, ya sea en la Cámara de Senadores, en un cabildo, en una presidencia municipal, algún gobernador, qué sé yo, la clase política empoderada y soberbia, corrupta y decadente, está entregando a todo lo que da este bello país con una riqueza inaudita, fuera de serie, de riquezas naturales. Tiene en la tierra, en la subtierra, en el subsuelo, en el mar, en el aire, tenemos una riqueza inconmensurable. Pero eso a los de la clase política no les importa. Ellos están para hacer negocio, para aprovechar el poder y, oiga usted, hacerse ricos es su única oportunidad. Como siempre están, que no saben si van a durar o no, aunque yo creo que ya mejoraron toda su estrategia para irse rolando. Cuando no están de gobernadores, están de senadores, cuando no de diputados o están de presidentes municipales, ya se las ingeniaron para estar ahí, para amacizar el poder, no soltarlo ya jamás, pero siempre hay una pequeña incertidumbre, no saben cuánto les va a durar el hueso, por lo tanto, cada vez que tienen oportunidad de un buen moche, no la desperdician, están ahí para hacer billete, para que ellos y sus familias no padezcan ni desempleo, ni pobreza, ni miseria, ninguna carencia, no, allá que sufran los millones de gentes, pobres gentes que votan por nosotros. ¿Qué país? Es un país con problemas muy serios y que si no me río me vuelvo loco, oiga usted. Es que analizando la situación del país, me doy cuenta que la clase política ha ido puliendo sus mecanismos para mantener el control del poder y a partir de ahí, ya aliados con la oligarquía nacional e internacional, pues están haciendo el negocio de su vida, están en jauja, ellos no sufren. Fíjense, hay 88.6 millones de pobres en este país, pero ellos no sufren. Hay 7 millones de muchachos que no tienen oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. 7 millones o más de ninis. Hay 8 millones de adultos mayores, de 12 que hay en total en el país, 12 millones de adultos mayores, 8 no tienen nada. Hay 30 millones de la población económicamente activa, de los trabajadores que estaban en un trabajo estable y ahora andan en la economía informal y están desempleados, están desesperados y dejaron hasta de cotizar en las Afore los que las tenían. Por eso es que de 53 millones de cuentas individuales, pues hay 30 millones de cuentas inactivas y esas ahí están generando riqueza a las Afore, porque las Afore cobran por el manejo de esa cuenta y no pueden seguir aportándole a la Afore. Entonces, ahí hay una tragedia de 30 millones que están totalmente en la economía informal. Y podríamos irnos con más y más datos terribles de desigualdad, porque esa es la palabra.
La palabra es desigualdad. Nosotros producimos mucha riqueza, créanmelo, pero esa riqueza está concentrada en unos cuantos. Y no nada más en México, es un problema del mundo, es un problema global, es una desigualdad global. Ya he mencionado los datos duros en donde hemos dicho que hay de 7.200 millones de habitantes que hay en el globo terráqueo, hay 72 millones, el 1%, 72 millones de multi, archi, extra, mega millonarios, que son dueños de un patrimonio. Entre ese 1% tiene más que los 7.200 millones juntos. Eso es desigualdad. Si eso no es desigualdad, yo no sé qué es. Aquí en México hay 39 canallas multimillonarios que tienen en paraísos fiscales 417 mil millones de dólares. De dólares, no de pesos, no, de dólares. Esos poquitos tienen más del 50% del equivalente del Producto Interno Bruto. Entonces, qué terrible desigualdad. Y si nos vamos haciendo la más terrible, pues veremos que son 10 o 12 megamillonarios. Oiga, yo no me siento orgulloso para nada de que el primer millonario del mundo sea mexicano. No, oiga, no. ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de eso? Me siento indignado. No quiero usar malas palabras, es un día guadalupano y no puedo, pero sí me siento muy indignado. Y acaba en ado. Entonces, dije acaba en ado, no otra cosa. No sean mal pensados, niños. Entonces estoy muy indignado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en este país? El jueves hicimos un meeting acá afuera en el Senado y luego llega alguien, se monta en el evento, se arma un desmoder y bueno, pero ahí está la gente protestando para ver si a los señores del Senado les cae el 20 y que no hagan eso que hicieron los diputados con pensioniste. No se vale. Ahí está, es un fondo enorme de más de 120 mil millones de pesos. Es un fondo para las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Ese pensioniste ahora lo privatizan y ya es una empresa estatal mayoritaria. Eso le va a permitir al Ejecutivo Federal poderle extinguir como extinguieron a Luz y Fuerza del Centro, porque cuando la iniciativa privada le echa el ojo a algo, dice, no, yo lo quiero para mí. Ese es un gran negocio que tú, Estado mexicano, no sabes administrar. Eres muy corrupto. Ese dinero debemos de trabajarlo los de la iniciativa privada. Entonces ya va para allá. No faltaba más. Pero ¿por qué va para allá? ¿Cómo estuvo? Pues es muy simple. El sistema financiero internacional, bueno, el que está en México es extranjero en un 98%. Por eso cuando yo digo el sistema financiero internacional que está enquistado en México, quiere esas rebanadotas de ese pastel. Es un pastel estatal, que por qué le va a dejar ganancias al gobierno, al Estado mexicano, si yo me las puedo llevar. Y a cambio de un pequeño moche, pues me la entrega el Estado mexicano, porque la clase política así es, y es muy inteligente y me da gusto a mí, burguesía internacional, a mí la burguesía financiera internacional. Entonces, esa es la tragedia nacional, ese es el problema. ¿Cómo hacerle? ¿Qué debemos hacer? Yo digo que debemos organizarnos muy bien, hacer a un lado las diferencias ideológicas que luego son pequeñas, son por quítame estas pajas, para que la izquierda se unifique. Ya hemos dicho que Azcárraga y el señor Carlos Slim
son enemigos, son competencia entre ellos, pero cuando ven algún peligro en sus negocios, se unifican, tienen conciencia de clase, tienen disciplina y hacen la unidad contra el enemigo que se le ponga enfrente. Si los trabajadores pidiéramos la nacionalización de Televisa, la nacionalización de Telmex, de Telcel, etcétera, etcétera, Azcárraga y Slim, de inmediato con un telefonazo, oye compadre, ¿qué está pasando? ¿Lo vas a permitir? No, bueno, vámonos juntemos nuestra lana, paguémosle un buen moche al ejército, a la policía, al gobierno, a quien sea, para que haga un buen equipo antimotines y reprima a esos necios del pueblo enojado, indignado. Es que esos del pueblo no entienden, esto es un negocio y nosotros sí sabemos cómo administrarlo. El pueblo, ¿para qué quiere una cadena televisiva? No saben manejar eso, no saben para qué sirve la caja idiota. Nosotros sí, decía Azcárraga mismo, el tigre, ¿verdad? Que es una caja idiota para embrutecer al pueblo o algo así, para mantener enajenado al pueblo. Entonces, ese es el problema. La clase obrera no tiene conciencia de clase. La clase capitalista tiene una alta conciencia de clase. Sí sabe que hay una lucha de clases y que ellos la van ganando. Siempre niegan ese terminajo, lucha de clases. ¿Qué es eso? Hay que vivir en armonía, señores. Vayan a la basílica, vayan de rodillas, pónganse un nopal en la espalda y otro al frente y récenle a Dios para que esto mejore. Ellos no van a ir nunca a la basílica, ellos van allá al Vaticano. Bueno, como siempre, cuando ya me estoy enojando, es cuando la garganta dice, a ver, bájale, güey. Entonces le voy a bajar el tono, porque no quiero seguir haciendo corajes. Amanecí de muy buen humor, no quiero hacer corajes. Bueno, aquí las lecciones que debemos recibir son de que como clase obrera, como clase trabajadora, debemos organizarnos mejor, debemos echarles montón. Miren, cuando un pueblo hace suya una idea, como pueblo, como sociedad entera, como nación entera, hace suya una idea, no hay quien lo detenga. Ya está comprobado. En muchas partes del mundo ha habido cambios, se han tirado presidentes, se han tirado a representantes de la clase burguesa y se ha puesto a gentes, a personas que están a favor del pueblo. Miren, tenemos ejemplos, Cuba, desde luego, para mí es el ejemplo paradigmático. Cuando estaba el pueblo muy sometido, estaba la miseria, la desigualdad, todo lo que daba, pues bajaron de la Sierra Maestra los próceres revolucionarios y la gente dijo, de aquí somos, y se fue a Alcaraz el dictador y llegó el pueblo al poder. Fidel Castro en más de 50 años demostró que sí, todo lo que hizo fue a favor del pueblo. Nadie tiene en ninguna parte del mundo, ningún país tiene las ventajas que tiene el pueblo cubano, en salud, en educación, en ciencia, en tecnología, en arte, etcétera, etcétera. Ahí sí funcionó que un pueblo entero se levantó y apoyó a su líder y el líder no les falló. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay ejemplos a seguir. También está Bolivia, en su momento Argentina, Ecuador, Brasil, etcétera.
Claro, el imperio no para, no descansan, y como sí tienen esa aguda conciencia de clase, están fregando todo el tiempo, no quiero decir groserías, están cometiendo injusticiaderas, decía mi abuela, para no decir otra palabra, porque es sábado guadalupano, oiga usted. Entonces, estos no se detienen, están montando golpes de Estado, montando golpes contra Nicolás Maduro, contra Dilma Rousseff, contra la pobre Cristina Kirchner, contra Evo Morales, contra Correa. Es que no soportan que haya políticas a favor del pueblo, porque eso les quita una canchita para ganar, para tener ganancias. Entonces, como no tienen llenadera, pues ahí están, duro y dale. A mí me parece que ese cuate apellidado Cunha, allá en Brasil, está haciéndole el caldo gordo al imperio, y por eso está impulsando en el Parlamento un juicio a la Dilma Rousseff. Eso no debemos permitirlo. Nosotros debiéramos estar ya sacando un desplegado apoyando a la Rousseff, debiéramos estar apoyando a Maduro, debiéramos estar como latinoamericanos unidos. Pero bueno, creo que es mucho pedir. Si en México no estamos unidos, pues menos vamos a andar con una conciencia tan desarrollada para poder realmente dar una pelea global. Pero aquí en México tenemos un ejemplo, el ejemplo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Miren, son 6 años, 2 meses de resistencia. Son 2 años en donde el sindicato ha estado dando muestras desde su origen de una gran capacidad de negociación. Supimos negociar con el patrón extranjero allá por 1914, 1915, 16. Fuimos creciendo, fuimos desarrollándonos, fuimos consolidándonos de 1914 a 1936. El mejor contrato colectivo en su momento, el mejor contrato colectivo de trabajo de América Latina, y yo siempre he dicho, y del mundo, lo tuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas, justamente por esa extraordinaria capacidad de negociación. Que esa capacidad está ahí, valga el término, está en los genes del ESME. Allí está, circula por las venas de la clase proletaria del ESME. Allí estamos, hemos sido muy buenos negociadores, hemos sabido superar baches, hemos sabido superar momentos críticos, muy difíciles, y salimos adelante. Hoy, justamente hoy, 101 años de, pues también de resistencia, aquí está el ESME. Yo me permití hacer una especie como de balance a propósito del 14 de diciembre de este año. Hoy es sábado, el lunes se cumplen 101 años, y allí estaremos en el local de Insurgentes 98, estaremos un poco antes en el Monumento a la Revolución, porque ahí el ESME, de cara al pueblo, va a celebrar sus 101 años con toda la dignidad del mundo, y podemos decirle al mundo que gracias por el apoyo, gracias a la clase obrera que nos apoyó, gracias al pueblo, sobre todo a ese pueblo usuario de la energía eléctrica, gracias a todas las organizaciones que nos apoyaron, nacionales e internacionales. Allí estará el sindicato de cara al pueblo en el Monumento a la Revolución desde las 12 del día, pero ya después, en corto, más íntimamente, estaremos a partir de las 6 en Insurgentes 98, en el Salón de Actos de Insurgentes 98.
Allí estaremos el 14 celebrando 101 años de resistencia. Bueno, miren, me voy a permitir, perdón, pero me voy a permitir dar lectura a algo que escribí como una especie de, pues como un pequeño balance. Le voy a pedir antes a Héctor que podamos hacer una pausa, porque voy a cambiar de lentes para ver mejor, lentes para lectura, porque con estos que traigo, pues sí veo bien, pero no también la letra chiquita. Héctor, muchas gracias por esta pausa, por este apoyo. Qué bárbaro, muchas gracias. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. No me callará el temor que a propósito se esparce. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Porque están haciendo una flor, están haciendo una flor, están haciendo una flor con aroma, autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón, dignidad que brota del corazón. Para que sane el dolor, para que sane el dolor, para que sane el dolor y la lucha se haga canto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Diosa madre, vida, tierra, mujer, flor, haz que acabe la guerra. Haz que acabe la guerra. Porque están haciendo una flor, están haciendo una flor, están haciendo una flor con aroma, autonomía, con el color del sudor, color de alegre rebeldía, color de alegre rebeldía, de la que brota del corazón, dignidad que brota del corazón. Para que sane el dolor, para que sane el dolor, para que sane el dolor y la lucha se haga canto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto, para que de tanta lluvia se haga de tierra el asfalto.
Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio SME. Muchas gracias, Héctor, muy amable, de verdad. Pues mira, he escrito algo que pretendo que sea una especie como de balance de estos más de 6 años de resistencia. Y bueno, perdonen por cómo está redactado, pero es un esfuerzo que hacemos como miembros activos de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que queremos contribuir para los festejos de estos 101 años de resistencia, de gloriosa resistencia. A 6 años del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, para todo mundo ha quedado claro que dicho decreto forma parte de un plan para eliminar un gran contrato colectivo y a un gran sindicato, y desde luego para privatizar. Lo que realmente extingue el gobierno federal es el membrete de Luz y Fuerza del Centro, porque la materia de trabajo sigue ahí y además es inextinguible. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas es el titular de esa materia de trabajo y de ese gran contrato colectivo de trabajo. Ahí siguen más de 6 millones de usuarios, de medidores, miles de postes, de líneas, de transmisión y distribución, subestaciones, torres de transmisión, talleres de estructuras, fábricas de postes, de medidores y tableros, etc. Toda una estructura sólida para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país. Eso no lo puede ni quiere extinguir el gobierno. Lo que quiere extinguir es al SME y a su contrato colectivo de trabajo. Y claro, después poder privatizar. Por otro lado, si se liquida el membrete de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, la otra empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, debiera asumir el papel de patrón sustituto, como lo establece el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. En los hechos, usando la ya mencionada estructura inextinguible, la CFE ha asumido la prestación del servicio en los hechos. Este servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país, de hecho, usando la inexperta mano de obra de trabajadores al servicio de los contratistas de Luz y Fuerza del Centro, de los contratistas de la CFE, violando el párrafo 6 del artículo 27 constitucional que prohíbe expresamente a los particulares generar, transmitir, distribuir y comercializar la prestación del servicio público de energía eléctrica, debiendo usar en todo caso la mano de obra de los trabajadores del SME, que son los que conocen las instalaciones. Al no hacerlo y despedir injustificadamente e ilegalmente a los más de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se evidencia parte del plan, eliminar al SME. Aquí, ante la flagrancia, la Suprema Corte debió haber actuado de oficio para eliminar al SME y a su contrato
el gobierno federal recurrió a la mentira y a la violación de múltiples leyes. Violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, leyes y convenios internacionales y, entre otras, leyes secundarias de la Administración Pública Federal, además de nuestro contrato colectivo de trabajo. Me voy a saltar una página para no cansarlos, niños, y voy a decir, en resumen, despiden injustificadamente a más de 44,000 trabajadores en activo, los chantajean con bonos y la promesa de su recontratación para que se liquiden voluntariamente. Hasta la fecha se han liquidado más de 28,000 y solo han recontratado unos cuantos. La idea del gobierno es liquidar a todos, que no quede nadie del ESME. Por otro lado, no aceptan la figura jurídica del patrón sustituto para quitarle vigencia y liquidar también el contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores no administramos a luz y fuerza del centro, pero asumimos el convenio de productividad para modernizarla, elevar los índices de productividad, actualizar métodos de trabajo en el área de atención al público, luchar por aumentos al presupuesto federal para mejorar el servicio y la atención al público usuario. El avance en los 26 índices de productividad ya rebasaba el 90% de cumplimiento unos meses antes del decreto, en junio de 2009, mejorando la situación financiera de luz y fuerza del centro. En cambio, los empleados de confianza de luz y fuerza del centro, administradores responsables de la eficaz operación de luz y fuerza del centro, demostraron su ineptitud y corrupción. Fíjense, la deuda total de diversas dependencias federales del gobierno con luz y fuerza del centro por consumos asciende al momento del decreto a 398,786.84 pesos. Y además le cobran a los industriales a 46 centavos el kilowatt hora y a 1.50 a los usuarios domésticos, subsidiando el costo de la energía que le compran a los productores independientes de la iniciativa privada, gastando más de 40,000 millones de pesos al año en subsidios, que eso se lo achacaron, ¿verdad? Eso se lo achacaron al contrato colectivo, al oneroso contrato colectivo de trabajo del ESME. De 2000 a 2008 se acumuló una deuda con cuentas especiales por 12,316 millones de pesos. Pero eso sí, sus funcionarios tienen altísimos salarios y prestaciones, que a Calderón no le parecieron ni desproporcionados ni excesivos. Por ejemplo, Jorge Gutiérrez Vera, el director de Luz y Fuerza del Centro, ganaba en la fecha del decreto 145,800 pesos al mes, más prestaciones, ganaba en total 250,000 pesos mensuales. Y fíjense este dato, 57 empleados de confianza ganaban 115,000 pesos mensuales cada uno. Eso le costaba a Luz y Fuerza 6,555,000 pesos mensuales. Eso sí es oneroso, eso sí es desproporcionado, pero bueno, fíjense, se han jubilado con poca antigüedad y altas pensiones algunos funcionarios de confianza en Luz y Fuerza. Eso sí resultan desproporcionados, onerosos y excesivos, y basta con dos
botones de muestra. Ustedes han de recordar a Manuel López Telles, ex contralor interno de Luz y Fuerza del Centro, que en activo, fíjense, ganaba 33,608 pesos mensuales, pero se jubiló con una pensión de 120,501 al mes, por haber trabajado solo 9 años, un mes, 19 días. Otro ejemplo es el de Luis Antonio de Pablo Serna, ese que fue director de Luz y Fuerza. Y bueno, chequen el dato. Con antigüedad de solo 4 años, 7 meses, se jubiló con 103,923 pesos mensuales. Eso sí cala, eso sí calienta. Perdone usted, es que cuando me caliento. Bueno, voy a seguir leyendo esto, porque por otro lado, aquello que acusaron de oneroso y de desproporcionado y de privilegiado, es el dato que les voy a dar. La mayoría de los trabajadores del ESME están jubilados con 30 años de antigüedad y 6,600 de pensión mensual jubilatoria en promedio. ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Verdad? En el momento del decreto, el salario promedio diario, y en eso estaban más de 20,000 trabajadores del ESME, era de 220 pesos diarios, 6,600 al mes, y con eso se jubilaron más de 20,000 compañeros del ESME. Y trabajaron 30 años, no 9 años o 4 años, no, 30 años. Así que, por otro lado, el negocio de la fibra óptica, el triple play que le llamaban en aquel tiempo, que en el ámbito de Luz y Fuerza genera ganancias por más de 7,000 millones de dólares al año, ¿no? Y está en manos de empresas extranjeras de telecomunicaciones y de prestanombres del capital español. Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, que fueron secretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, chiquillas y chiquillos. Eso sí es pura corrupción de clase mundial. No quieren que Luz y Fuerza del Centro use al servicio del pueblo sus 1,100 kilómetros de fibra óptica, como lo propuso en su momento el ESME. Eso es lo que está en el fondo del decreto de extinción, ese suculento negocio y la privatización de Luz y Fuerza del Centro. Eso es lo que está en el fondo del decreto de extinción. La CFE, empresa de clase mundial, no ha podido mantener la continuidad del servicio en la zona de Luz y Fuerza del Centro, en el centro del país. El gobierno mintió al asegurar que la CFE y los trabajadores del SUTER, ¿verdad?, se harían cargo de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona de influencia de Luz y Fuerza. Pero fíjense que esto lo desmintió el 24 de febrero de 2010, Víctor Fuentes del Villar, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, del SUTER, declaró que ni un solo de los trabajadores del SUTER ha prestado hasta el momento sus servicios en el Distrito Federal o en la zona de Morelos, Puebla e Hidalgo que estaban asignados a Luz y Fuerza, pues la CFE no ha pedido a ese personal que atienda esta zona central. Todo lo ha hecho con contratistas. Ahí está, el mismo líder de la CFE, del SUTER, lo declaró el 24 de febrero de 2010. Así que la realidad es que la CFE utilizó a trabajadores de sus contratistas, que de todos modos sí son del SUTER, porque éste los afilie y obliga al contratista a descontarles la cuota sindical y a entregársela al líder.
Es puras trampas, puras mentiras, puros engaños, y finalmente lo que realmente en los hechos está pasando es que CFE sí es patrón sustituto, pero obviamente eso lo echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. El más alto tribunal de lo laboral, o sea, el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, nos concedió el amparo de la ley el 13 de septiembre de 2012 y dictaminó que CFE sea el patrón sustituto, que se nos pagaran salarios caídos y que reinstalaran a 16.599 compañeros que no aceptaron liquidarse. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó abajo el 30 de enero de 2013, arguyendo que no procede el patrón sustituto ni el despido injustificado porque el decreto fue por caso fortuito y causa de fuerza mayor, omitiendo, entre otras cosas, que Calderón lo emitió basándose en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dice: cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o de interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquel. Eso es, hago un paréntesis porque esto mismo pasa con el pensionista. Hacienda es justamente la que va a manejar al pensionista, y desde Hacienda, de acuerdo con esta ley federal de entidades públicas paraestatales, desde ahí puede proponer, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, se puede proponer la disolución, liquidación o extinción de lo que quiera Videgaray, ¿verdad? Y el pensionista está en ese alto riesgo, ¿eh? Así que, bueno, la causa de fuerza mayor o el caso fortuito conllevan la causal de imprevisibilidad, y aquí no hubo tal causal, porque esto estuvo perfectamente deliberado, planeado, muy bien pensado y previsto. Así que, la verdad, leyendo el engrose de la Suprema Corte del 30 de enero, ahí mencionan otra cosa que consiste en decir que el segundo tribunal colegiado omitió convocar a la CFE para comunicarle que era patrón sustituto, ¿no? Y que no se valía que el segundo tribunal lo haga en aras de la, como dice el artículo 17 constitucional, de una ley rápida y expedita, que no se vale que omita llamar a audiencia a la CFE y que no tiene por qué dar por hecho que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su momento, es por ley CFE la encargada del suministro de la energía eléctrica, del Servicio Público de Energía Eléctrica. La Suprema Corte le dice al segundo tribunal: no tienes por qué omitir llamarlo audiencia, no tienes por qué dar por hecho que en automático es el patrón sustituto y dar por hecho que no hay otra entidad que dé el servicio público y que en automático CFE es el patrón sustituto. No, omitiste darle derecho de audiencia. Ese es el argumento que está en el engrose del 30 de enero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia.
Eso es un uso mañoso de la técnica jurídica, pero finalmente lo que hizo la Suprema Corte fue quitarnos nuestro derecho al patrón sustituto, a la reinstalación y al pago de salarios caídos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo está privatizar. Eso es, finalmente, y ahora ya lo vemos, ya el 1 de enero, en un mes más, entra en vigor el mercado eléctrico mayorista, y es lo que finalmente legitima ese mercado, la reforma energética, las leyes secundarias de esa reforma energética, etcétera. Entonces, yo quiero hacer ver aquí algo que me parece que, pues desgraciadamente no se pudo impulsar, porque era algo que a mí me parecía que le daba una posibilidad legal al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque en su momento se demostró, pero ya no se pudo dar seguimiento porque falleció el licenciado Durán, que estaba llevando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estaba llevando el caso, y ahí ya no se pudo dar seguimiento, pero el decreto viola la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su norma 011, que prohíbe la desincorporación o extinción de empresas estratégicas. Y Luz y Fuerza del Centro era una empresa estratégica, según el artículo 28 constitucional. Por eso, a mí me parece que esa norma 011 protegía al sindicato en más de un sentido, y había que dar la pelea en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aunque la Suprema Corte por allá nos quitaba una buena parte de defensa legal, podíamos darle la vuelta y meternos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con esta bandera de la norma 011, ¿no? Por cierto, consciente de esto, el gobierno dio de baja dicha norma 011 en octubre de 2012, 3 años después. Fíjense cómo aquí está la clave de todo. Yo lo digo aquí, en este día guadalupano, porque me atengo a la Virgencita de Guadalupe para ver si nos da luz para poder hacer algo en relación con esto. La norma 011 está demostrado históricamente que fue modificada, fue dada de baja. Justamente 3 años después, en octubre, se dio de baja en octubre de 2012. Esta era una lagunita legal que estaba ahí a favor del ESME y que de algún modo con el licenciado Durán la estábamos queriendo aprovechar. Falleció el señor y ya no supe qué pasó en ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero esta norma 011, esa modificación de octubre de 2012, o sea, justamente 3 años después, y el mismo día 11, eso es una ironía y es una perversidad de los señores del poder, que en el 11 de octubre del 2009, cuando vino el decreto, esta norma 011 estaba vigente y duró así 3 años, hasta el 2012. Y bueno, ese es el abuso del poder. Por eso yo digo que nos hace falta, como dice aquel, nos hace falta ver más Vox. Bueno, bromas aparte, de esta flagrante violación al artículo 28 constitucional, tampoco dice nada la Suprema Corte, y es que la Suprema Corte está más bien para servirle al patrón. Nos cierra la vía jurídica y el ESME abre una vez más la vía política.
Eso es lo genial del ESME, eso es lo genial de nuestra capacidad de negociación. En ese sentido, el ESME abrió una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación con el fin de lograr la reinserción laboral. Después de casi 2 años de negociar, el resultado, a grandes rasgos, es el siguiente. Como parte de la liquidación individual y colectiva, el gobierno entrega en especie parte de la liquidación colectiva y el resto lo hará en efectivo. Así el ESME recupera generadoras, fábricas y talleres. Por otro lado, el ESME constituyó en sociedad con inversionista de Portugal una empresa de generación cuyo nombre es Fénix. El gobierno ya otorgó a la sociedad entre el ESME y la empresa portuguesa Mota-Engil Fénix permiso para generar electricidad, entregando al ESME 14 hidroeléctricas, termoeléctrica y 40 fábricas y talleres. Entre el 12 y 16 de octubre del 2015 comenzó la entrega-recepción de todas las hidroeléctricas y la termoeléctrica Jotaluque, así como la recepción de un primer listado de 40 predios, con lo que el ESME ha constituido una cooperativa cuyo nombre registrado es LF del Centro. La situación actual del ESME es de reorganización laboral, sindical, política, económica e ideológica. Ha hecho alianza con la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, con la nueva Central de Trabajadores, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, cuya página contiene toda la información sobre las tarifas eléctricas y la resistencia del pueblo contra los abusos de la CFE. Esta página, usuariosdeluz.blogspot.mx, está a la disposición de todos los usuarios y cualquiera que quiera enterarse de cómo está el rollo de la lucha de la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y el ESME. Confiamos enormemente en el potencial de la solidaridad nacional e internacional. Sabemos que el pueblo y la clase obrera de México tienen memoria histórica, que no estamos solos. Acudiremos a la protección de los más altos tribunales internacionales. Ya hemos acudido y está en espera una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ESME eligió la vía jurídica, pacífica y legal, a pesar de la soberbia y cerrazón del gobierno. Haremos uso de todos los recursos legales a nuestro alcance hasta vencer y convencer, hasta la victoria siempre. Por eso yo digo que el ESME a 101 años es genial y es ejemplo y es paradigmático, es un ejemplo a seguir de todo mundo. Por eso le hice su calaverita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la leímos aquí en el Día de las Calaveras? Y dice al ESME, 6 años de resistencia, ¿quién lo pudiera creer? El ESME con su experiencia está acostumbrado a vencer. Ya rebasó el centenario y lucha por otros 100. Es ejemplo extraordinario y se organiza muy bien. Quisieran verlo extinguido sus enemigos de clase, mas siempre se ha distinguido por evitar que eso pase. Ya tiene cooperativa y un contrato colectivo, trabajará en línea viva y seguirá estando vivo. La parca se va frustrada, pues no pudo hacerle daño, pero terca y aferrada lo intentará el próximo año. Pero el próximo año aquí seguirá el ESME. Y cuando despertó la parca, el ESME seguía ahí. Parafraseando a Augusto Monterroso, ¿verdad? Cuando despertó el dinosaurio seguía ahí.
Cuando la parca despertó, el ESME seguía ahí. Eso es lo que yo quería decir en los 101 años. Es mi pequeño y humilde y sencillo homenaje a mi querido ESME, a mi glorioso ESME. Yo como jubilado, ¿verdad? Y que en el aire las compongo, pues ya le compuse su calaverita. Y ya hice mi resumen. Me omití un cuadro que hice comparativo de mentiras, violaciones, verdades, etcétera. Ya por ahí lo he hecho público en aras de sintetizar el asunto, pero creo que queda claro. El ESME resiste, el ESME le da la vuelta al poder y le cierran la vía jurídica, la vía legal, y abre la vía política, la vía de la negociación. Y ahí estamos, 101 años resistiendo, combatiendo, luchando, existiendo. Y ahí seguiremos. Vamos por otros 100, niños. Así que, pues le voy a pedir otra pausita a mi amigo Héctor Pimentel. De veras estoy muy agradecido contigo, Héctor Pimentel. Qué sábado guadalupano me estoy pasando, muchas gracias. Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio ESME. El mundo de los jubilados, desde la visión de la clase obrera, provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME.
Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, Héctor. Oye, estamos muy románticos además. ¿Por qué no, verdad? Pues hay que fluir y la vida vale la pena vivirse cantando, gozando. El romanticismo no debe perderse nunca, niños, jamás. Oigan, me voy a ir a Mérida, me voy a Yucatán, voy a ir a ver a mi familia, ya tengo 3 nietos, fluyo muy bien con ellos, son muchachos muy inteligentes, muy relajados, como buenos yucas, son mallitas, relajados, ¿eh? Luego hacemos bombas y echamos relajo. Hay un nieto que me pidió que si puedo, como él está estudiando guitarra, que si podemos componer una canción. Ya le dije, claro que sí. Pues ¿a poco nada más Manzanero va a poder componer canciones? Nosotros también. Y vamos a hacer una canción, aprovechando que mi nieto está aprendiendo a tocar la guitarra, ¿verdad? Se vale. Hola. Se vale divertirse, llevarse la vida bien. Voy a pasar Navidad, Año Nuevo. Y algo muy importante, niños, el 3 de enero es mi cumpleaños. Ahí voy a cumplir 75 abuelos años. Así que allá voy a celebrar con mis nietos de allá. Entonces, voy a ir hacia allá. Me voy a Yucatán. Tengo un amigo allá que se llama Pedro Echeverría, en donde, bueno, cuando voy por allá lo busco porque... Lo busco y no lo busco, dice allá los mayitas. Lo busco y sí lo encuentro porque es un hombre muy culto, muy preparado, es historiador, es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pedro Echeverría escribe para un montón de periódicos. Creo que no hay un periódico donde no escriba. Le falta La Jornada a Pedro Echeverría, pero escribe de manera, a lo mejor por eso no lo aceptan en La Jornada, porque tiene un estilo muy especial. Escribió recientemente, muy enojado, un artículo que yo me voy a permitir leérselos porque me parece que sí refleja mucho de lo que está pasando, pero además con su estilo coloquial. Él no tiene pelos en la lengua, él escribe tal como habla y a veces, pues ni modo, hay que aceptarlo como es. Pedro Echeverría dice, nos joden y no protestamos. Dice, los millonarios aplastan, los pobres y miserables dormidos, enajenados o cobardes. Y, directo al corazón, niños. Él escribe con parrafitos que va numerando, pone en el párrafo número 1, es desesperante estar consciente y saber que nos están madreando, aplastando, asesinando y no tener ideas para plantear alternativas de unidad y movilización al pueblo y acabar con la clase dominante o por lo menos defendernos. Le presentamos la situación del país, le demostramos con números que gobierno, empresarios, medios de información nos tienen a 90 millones de mexicanos en la pobreza, la miseria y el hambre, y no se producen los levantamientos de lucha necesarios. Y él se pregunta, ¿hasta cuándo? En el segundo dice, Apia y Jesús reiteran estos datos sobre nuestro país.
¿Quién es Apia y quién es Jesús? No lo sé, pero él, como escribe para una paginita ahí en Yucatán, allá sí lo han de saber. Y ahora que yo vaya le voy a preguntar, oye, ¿qué es eso de Apia y Jesús? A lo mejor es Jesús Alpuche, pero bueno, es un periodista de allá. Reiteran estos datos sobre nuestro país. México está desde hace décadas dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad económica en el mundo. El 10% de los más ricos de nuestro país, de 122 millones de habitantes, concentra casi el 65% de toda la riqueza de la nación. Por ello, el 90% de los mexicanos, con ese otro 35% de la riqueza, vive en la desesperación económica. A la mayoría le vale un carajo, les basta con el fútbol, la TV y la iglesia. Eso dice mi amigo Pedro Echeverría, que como verán está muy enojado. En el 3 dice, entre 2007 y 2012, la cantidad de millonarios en México creció 32%, cuando en el resto del mundo disminuyó 0.3%. Aplaudir a México porque tiene más millonarios que otros países. Mientras que nuestro país alberga a uno de los hombres más ricos del mundo, a Slim, más de 23 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta básica que contenga los productos mínimos para alimentarse. Para sustituirla come tortillas, masa, tamales, pozole, colocándose en la larga lista de la desnutrición. En México, al 1% más rico de la población le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación. En todos los países capitalistas, la desigualdad económica, política y social es condición para su existencia, pero México, reconocido en estadísticas internacionales, es de los 2 o 3 países de mayor desigualdad. Sin embargo, a pesar de ello, la población ha sido victimada por Televisa, TV Azteca, TV Milenio y el Grupo Fórmula, empresas que controlan la ideología, el pensamiento y actuar de la población. En México hay 16 multimillonarios, Slim, Salinas, Azcárraga, Balleres, Zambrano, Arango, Romo, etcétera, cuyas riquezas pasaron de 25.600 millones de dólares en 2006 a 142.900 millones de dólares al día de hoy. En 2002 la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del Producto Interno Bruto. ¡Qué bárbaro! ¿Saben cuál es el Producto Interno Bruto? Hago un paréntesis. Son 17 billones de pesos, con B de burro, B de Choaifet. 17 billones. El 1% son 170.000 millones de dólares. Entonces el 2% son 240.000 millones de pesos. Dije dólares, perdón, son pesos. Entonces, la riqueza de 4 mexicanos representaba en 2002 el 2% del Producto Interno Bruto. Eso es un dato tremendo de una gran desigualdad. Entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. 9% del Producto Interno Bruto, niños. O sea, multipliquen 170.000 millones de pesos por 9. ¡Qué desigualdad!, ¿no? Oigan, eso no es desigualdad. ¿Qué es? Se trata de 1/3 del ingreso acumulado por casi 20 millones de ciudadanos en nuestro país. Cada uno recibió el apoyo de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto, ¿verdad? En 2014, los 4 principales multimillonarios de México podrían haber contratado durante ese año
a 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el salario mínimo sin perder un solo centavo de su riqueza en términos reales, pues destinarían a ese efecto el crecimiento real de sus fortunas, suponiendo que lo hicieran a una tasa del 5% anual. Si 4 pudieron contratar a 3 millones, 16 pudieron contratar a 12 millones y resolver con la mano en la cintura el gran problema de desempleo. ¿Por qué no los expropian?, dice él. ¿Expropiar a los millonarios? No estaría mal expropiarles sus fortunas. Oigan, 9% del Producto Interno Bruto, con eso hacemos 15 universidades, 10 refinerías, resolvemos el problema de 8 millones de adultos mayores con una buena pensión, qué sé yo. Oigan, no está mal expropiarles sus fortunas, ¿eh? Oye, Pedro Echeverría, no estés dando ideas, ¿eh? Ya vamos en el párrafo 7 de Pedro Echeverría, dice: la política fiscal favorece a quien más tiene, no es progresiva y la distribución es nula. Las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas. El impuesto sobre la renta, una de las más bajas de los países de la OCDE, el que no haya impuestos a las ganancias de capital y tampoco herencias, entre otras cosas, son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados. ¿Por qué los ricos no entregan el 70% de sus ingresos? Oiga, eso es lo que les perdona Videgaray. Pedro, ubícate. En el párrafo 8 dice: la política salarial ha sido un rotundo fracaso. Hoy en día, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza. El doctor Esquivel Hernández, en su libro Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, propone 5 soluciones para hacer de México un país más justo. A. Crear un auténtico Estado social, cambiando su enfoque de un Estado dador a un Estado que garantice el acceso a los servicios a partir de derechos. B. Crear una política fiscal progresiva y una distribución más justa. C. Focalizar el gasto en educación, salud y acceso a servicios básicos para que la brecha de desigualdad no crezca más. D. Cambiar la política salarial y laboral y fortalecer el nivel de compra del salario mínimo. Eso está muy bien, Pedro, pero ya viste, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos le dio madruguete a Mancera. Mancera proponía un salario mínimo de 86 y pico de pesos. Pues no, la Comisión Nacional ya aumentó, creo que el 4%, son un poco más de 2 pesitos, y en vez de 70 y feria, va a ser de casi 73 pesos el salario mínimo a partir de enero del año que entra. Es decir, una vez más, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos al servicio del patrón, de los empresarios, en contra de la clase obrera, etc. Se agradece la buena intención de Mancera, que más que a querer darnos un buen salario mínimo, está sentando la plataforma para el 2018, por supuesto. ¿A poco creen que Mancera actúa de balde? No, niños, no hay que ser ingenuos. Pero no estaba mal. Si a mí me dan un salario mínimo de 86 pesos en lugar de 73, por supuesto que lo acepto y voto por ti, Mancera, hombre, faltaba más. De todos modos te la van a hacer de tos, porque aquí el PRI, el PAN, el Verde y todos esos ya están muy empoderados. Así que no te van a dejar llegar ni a ti, ni al PG, ni a ningún independiente, ni a nadie. Ellos ya llegaron aquí
llegaron para quedarse y no lo van a soltar. Le dieron chance 12 años al PAN, pero no crean que lo dejaron hacer. Siempre Salinas estuvo detrás de eso, le dio chance a Fox y luego a Calderón, y ahora Peña Nieto, y si ustedes los ponen a los tres, no hay ninguna diferencia, son igualitos, son incultos, son mediocres, son mezquinos, son la decadencia andando, pero Salinas sabe lo que hace, y para el 2018 nos tiene una sorpresa, el orejoncito, que no descansa, ahí está, ese sí, no duerme, y por eso pues está donde está, ¿verdad? Porque nosotros luego sí nos dormimos en nuestros laureles. Y el último punto que propone este cuate es el inciso E, tener transparencia y rendición de cuentas. Se deben hacer públicas las declaraciones fiscales de todos los funcionarios del gobierno. Bueno, perdón. En el párrafo 9, mi amigo Pedro Echeverría dice: el crecimiento económico de México no se ha traducido en una reducción de la pobreza, pero sí en el incremento de la riqueza de unos cuantos. El incremento de la desigualdad en la generación y distribución de la riqueza en México es, a decir de Fuentes Nieva, otro que no sé quién es, pero ya te preguntaré, Pedro. A decir de Fuentes Nieva, es consecuencia de un proceso de privatización de principios de los años 90 del siglo XX, que generó una élite económica que a su vez ha reproducido poderes monopólicos, oligopólicos y de mercado muy fuertes, los cuales tienen una influencia muy grande en la política pública nacional. Y el último párrafo de mi amigo Pedro Echeverría dice: el capitalismo ha creado salidas enajenantes para mantener atrapada y sumisa a la población. La TV, con sus novelas y el consumo, el fútbol, los artículos de belleza, las fiestas y drogas, han sido salidas muy efectivas para que la población no enfrente sus problemas ni se dé cuenta de su realidad. Obviamente el ejército, la marina, la policía cuidan con efectividad a la clase dominante, pero el pueblo no debe olvidar que somos un porcentaje de 9 trabajadores oprimidos y engañados contra un millonario explotador que se burla de nosotros. No debemos olvidar eso, Pedro, pero luego lo olvidamos porque pues ya estamos viendo a ver cómo le va mañana a los Pumas, ¿verdad? No, y olvídate, Pedro, hoy todo el país va a girar en torno a la Basílica. Eso es obvio. Estos medios masivos de comunicación van a transmitir a mañana, tarde y noche y hasta la serenata final, postrera, a la guadalupana. No faltaba más. Oigan, mi madre se llama Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, yo quiero pulque, yo quiero pulque. Esa era una canción que cantábamos cuando éramos chiquillos. Nos juntaba mi papá a todos los hijos, fíjense, fuimos 14 y cantábamos esa a mi mamá para darle las mañanitas y a ella le daba mucha risa todo eso. Bueno, niños, estamos ya llegando al final. Yo de verdad le agradezco muchísimo a Héctor Pimentel el apoyo que le ha dado a lo largo de este año a la revolución de las canas. Héctor, de verdad es impresionante que contigo este programa ha perdurado todo el año. Pero me voy a tomar un descanso, voy a un respiro allá a Yucatán, ¿no? Y regreso el 14 de enero. Vengo al programa de la Revolución de las Canas el 14 de enero. Le doy vacaciones a mi amigo Héctor Pimentel. Va a descansar del abuelo Torruella, de este jubiladito del ESME, que no se cansa de hacerle homenajes a nuestro querido ESME,
Hoy, en sus 101 años, le deseo la gloria al sindicato porque se lo merece. Ahí está. Tiene una cooperativa y contrato colectivo. Trabajará en Línea Viva y seguirá estando vivo. Claro que sí. Bueno, amigos, un saludo a mi amigo Gustavo Pimentel. De verdad, a todo mundo, a los pocos que nos ven en la Revolución de las Canas, les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásenla bien, relájense, tómense unos tragos, tomen un buen descanso, hagan a un lado la crisis, pero no bajen la guardia. Hay que seguirnos organizando. El hecho de que venga Navidad y Año Nuevo no debe ser pretexto para enajenarnos. Así que un saludo a mi amigo Gustavo Berti Zamorano y a su hijo Gustavo en la Resistencia. Feliz Navidad y Año Nuevo. A Raúl Aguilar, allá en el archivo. Armando Aguilar, a su esposa Yossi, al bebé de la Resistencia, Armando Sebastián. Ese puño sí se ve, es el puño del bebé. Bueno, a las González, Lupita, un saludo. Lupita, feliz sábado. Un saludo a su hermana María Elena. Rosy, un saludo a don Jesús. Esteban, Ortega, Ángeles, Carlita, qué sé yo, cuántos más me faltan de ahí del archivo. A todos feliz Navidad y Año Nuevo. A Tulio, al Vigos, al Vale, a Santiago, a Fortunato, etcétera. Toda la banda de El Escalafón de Vigilantes. Y bueno, me despido con un chistorete de fin de año. En este mes que es de mucho chupe, oigan, tengan cuidado con el alcoholímetro. El alcoholímetro es muy mala vibra, no nos comprenden, nos limitan, pero no hay que caer. Fíjense que tengo un amigo que me dijo, pues, el alcoholímetro, sí, yo me fui a un bar, dejé mi coche y tomé un autobús para irme a la casa. Llegué muy bien. Lo sorprendente es que nunca había manejado un autobús. Pásenla bien. Héctor Pimentel, muchas gracias una vez más. Feliz año. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la Revolución de las Canas.